Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a la familia de Impacto y Vida. Una vez más les damos la bienvenida a este estudio y meditación de la palabra de Dios. Estamos estudiando y meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y bueno, esperemos que sea de bendición para sus vidas en este tiempo. Vamos a cantar un momento al Señor, ¿qué les parece? Y después entramos a lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Si gusta cerrar tus ojos ahí donde tú estás, en casa, tu familia. Y vamos a tomar este canto basado en el Salmo. Y vamos a declararlo con todo nuestro corazón en esta tarde. El Señor, si te lo sabes, decláralo. Es mi pastor. Así es, Señor. Nada me faltará. Así es, Señor. El Señor podemos declarar con fe, es mi pastor. Con seguridad. En pastos delicados Él me hará descansar. Sí, Señor, lo declaramos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Tú nos pastoreas, Jesús. Confortará. Jesús, tú eres nuestro buen pastor. Y tú nos pastoreas, Señor, en este tiempo. Por amor de tu nombre. Por amor de su nombre. Vamos a declararlo una vez más. Con todo tu corazón declara el Señor. El Señor es mi pastor. Es mi pastor. Y nada me faltará. El Señor es mi pastor. Eres tú, Señor. Nada me faltará. Así es, papá, lo declaramos en esta tarde. El Señor y lo creemos con todo nuestro corazón. Es mi pastor. Eres tú, Jesús. En pasos delicados Él me hará descansar. Sí, Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. El Señor, declárelo. Es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Declárelo en esta hora. Declárelo en esta hora. Sí, Señor. me faltará. Lo confesamos, Señor. Lo confesamos, Señor. Lo confesamos con todo nuestro corazón en esta tarde. Eres tú, Jesús, el buen pastor, el que cuida del rebaño. Tú eres el pastor de pastores, Jesús, y tú cuidas de nosotros. Somos ovejas de tu prado, Señor, y tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. En ti está nuestra fe, en ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra confianza. Gracias, Señor. Hoy pedimos esa presencia del buen pastor sobre nuestras vidas y la llenura y la plenitud de tu Espíritu Santo, aquí y en todo lugar, en cada hogar, en cada casa, de cada familia de Impacto y Vida, aquí en Texutlán
y en todo lugar hasta donde el Señor nos ha permitido llegar y aún más allá. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, amada familia de Impacto y Vida. Para nosotros es un gozo volver a estar conectados aún por este medio, porque sabemos que no importa la distancia, sabemos que lo que nos une es el amor de Dios y su Espíritu Santo en medio de nosotros. Bienvenidos a este estudio en el cual vamos a aprender y vamos a conectarnos con su Espíritu Santo. Les amamos. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar. Y hemos llegado a una historia que a mí me gusta mucho. Es una historia especial dentro del libro de los Hechos. Hace unos días atrás yo estaba leyendo esta historia. Yo le comentaba a mi esposa cómo Dios me tocó mucho a través de esta historia, cómo Dios habló a mi corazón, el Espíritu Santo, me hizo ver y entender que en este tiempo necesitamos estas verdades. Necesitamos que esto se active, se manifieste en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, todo cristiano, todo creyente, que hemos nacido de nuevo y que ya tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Esto es lo que el Espíritu quiere activar en nuestra vida. Esto es lo que el Espíritu quiere hacer en y a través de nosotros. Tenemos que comprenderlo y permitirle al Espíritu que Él haga esa obra maravillosa, esa obra poderosa, esa obra extraordinaria. Podemos ser las personas más simples de este mundo. Podemos ser personas incultas, podemos ser personas con mucha preparación, pero lo que importa es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en y a través de nosotros. Y esta historia de este hombre que vamos a tomar en esta tarde nos muestra cómo Dios soberano, por su Espíritu Santo, quiere obrar en ti y a través de ti en medio de esta generación. Y quiero que vayamos al libro de Hechos 5. Usted puede leer lo que está antes, ¿verdad? Desde el capítulo 4 vemos que Pedro y Juan están ante el concilio después de haber sanado a este paralítico y todo lo que pasó. Vemos cómo los apóstoles regresan contentos y oraron a Dios que Dios los siguiera respaldando. Y después vemos en el capítulo 5 una historia de un hombre y una mujer que tentaron al Espíritu y murieron por causa de ello. Pero no quiero centrarme ahorita en esto. Quiero que vayamos a esta historia. Y dice en el capítulo 5, verso 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así como de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí en esta historia, en esta porción del capítulo 5, vemos cómo la evidencia del Espíritu Santo se fue manifestando gradualmente de menos a más. ¿Qué se manifestó primero? Las lenguas espirituales. Ahí en el aposento alto, los discípulos, los apóstoles y los creyentes empezaron a hablar en nuevas lenguas que el Espíritu les daba. Y muchas de esas lenguas eran un lenguaje que para ellos era desconocido, pero los judíos que estaban de todas las naciones les escuchaban hablar en su propio idioma.
en su idioma natal. Dios puede dar una lengua específica para hablar a otras naciones si es necesario. Pero vemos cómo esto va creciendo. Pedro y Juan suben al templo y ahí afuera del templo sucede el milagro de este hombre paralítico, como por la unción del Espíritu, en el nombre de Jesús, este hombre es sanado. Y el milagro fue notorio en todo Jerusalén y en la región. Y vemos más adelante aquí en esta historia, ya por el capítulo 5, cómo el poder del Espíritu se empieza a manifestar de una manera tan sobrenatural, tan extraordinaria, a través de la vida de los apóstoles. Y a veces nosotros, los creyentes, decimos, bueno, pues los apóstoles, ¿verdad? Porque pues ellos eran los ungidos, los escogidos de Jesús, los que caminaron con Jesús, los que vieron el milagro, los milagros de Jesús de primera mano. Muchas veces nos descalificamos a nosotros mismos, pensando, bueno, pues yo soy un creyente nada más, pero yo no tengo ese llamado. Y a través de esta historia que hoy quiero compartirles, de este hombre que les voy a hablar en un momento más, Dios me mostraba cómo cada uno de nosotros, cada creyente, amor, somos llamados a manifestar la gloria de Dios y el poder de su Espíritu Santo por la fe en el nombre de Jesús. Y miren, quiero que vayamos ya a esta porción. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. En aquellos días como crecía, verso 1, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjate, era un problema congregacional, era un problema de distribución de alimentos para toda la comunidad que estaban ahí juntos. Verso 3. Entonces dijo Pedro, busquen pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Escucha, aquí es donde me quiero enfocar. Eligieron a Esteban. Y mira lo que dice de Esteban. Cuando la Biblia enfatiza algo es porque quiere llamar nuestra atención a estas verdades. Eligieron a Esteban. ¿Y cómo era Esteban? ¿Qué vieron en Esteban? Esteban era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y después continúa la lista. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Pero fíjate, aunque vemos en los versículos anteriores que los apóstoles pusieron una condición para escoger a estos 7 hombres, ¿la condición cuál era? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Todos tenían estas cualidades. Pero Esteban, por alguna razón, la Biblia nos habla de Esteban aparte de los demás discípulos que fueron escogidos. Y nos da unas características específicas. Cuando yo leía esto, el Espíritu Santo me hacía ver y me hacía entender que estas características son las que Él quiere activar en cada uno de nosotros los creyentes en este tiempo. Vamos a brincarnos hasta el versículo 8. Y en el versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Quién era Esteban? Amor, tú dinos quién era Esteban. ¿Era un qué? Servía a las mesas. ¿Quién era Esteban?
un mesero, ¿verdad? Un mesero. Era un servidor nada más. Era uno que servía dentro de la comunidad cristiana. A lo mejor tú digas, pues yo sirvo en ministerio de niños, yo sirvo en edecanes, ¿verdad? Yo sirvo en la alabanza, yo sirvo en la cocina, yo sirvo allá afuera, en los diferentes ministerios. Y a lo mejor veas como pequeño tu servicio, pero para Dios no hay servicio pequeño, porque no importa, el servicio no marca quién eres en Dios. Tú eres alguien importante en la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tomó a Esteban de manera especial e hizo con él y a través de él milagros y señales extraordinarias. Verso 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Que hablaba quién? Esteban. Esteban. Aquí Esteban había sido arrestado y lo estaban tratando de juzgarlo para matarlo por la fe de Jesucristo. Y cuando ellos estaban peleando con Esteban, si tú ves al final, en el capítulo 6, verso 15, al final del verso 15 dice, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban era un hombre especial. ¿Por qué era un hombre especial? Porque estaba lleno, tenía la llenura del Espíritu Santo. En el capítulo 7, y ahorita quiero retomar los puntos que Dios me hablaba para compartirlo con ustedes. En el capítulo 7, verso 55, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versos 59 y 60 del capítulo 7. Y apedreaban a Esteban, lo juzgaron, fueron los testigos falsos para hablar en contra de él, lo juzgaron los religiosos, lo condenaron a muerte, siendo apedreado por hereje. Y mira lo que dice, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Verso 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, no dice que murió, dice que durmió. Porque los que mueren en Cristo ya no mueren, sino duermen. Y cuando yo leía toda esta porción de la palabra amor, Dios me mostraba que vamos a tener un principio y vamos a tener un fin. Pero no importa cómo es el principio, cómo es la travesía, ni cómo es el fin. Porque lo que importa es la obra que Él está haciendo en nosotros y a través de nosotros en este tiempo. Esteban fue un hombre que fue escogido entre los discípulos para servir las mesas de las viudas, para repartir la comida. Pero fue un hombre que caminó en la unción, en el poder y en la llenura del Espíritu Santo. Ahora, en toda esta historia, en estos capítulos, del capítulo 5 al 7, se manifiestan varias características de Esteban. Y esas características es lo que produce la llenura del Espíritu. ¿Qué cosas son la llenura del Espíritu? Bueno, nuestro ejemplo claro es Esteban. Y aquí hay una lista. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Número 1, llenos de fe. Tu fe es una fe no natural, no una fe intelectual, sino una fe del Espíritu. Llenos de fe, llenos de fe. El don de fe que dice la palabra de Dios, de los dones del Espíritu. Esteban estaba lleno de fe. Podemos decir el don de fe. Número 2,
Esteban estaba lleno, dice aquí, del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? De la persona misma, la comunión profunda, la comunión íntima con el Espíritu Santo. Más adelante, en el libro de los Hechos, vemos la dinámica, lo vamos a ver después, vemos la dinámica de cómo el Espíritu interactuaba con los discípulos para guiar las acciones de la comunidad cristiana en la primera iglesia. Lleno del Espíritu, lleno de la misma persona. Como Jesús dijo, esos ríos que correrían de nuestro interior hacia afuera, es la persona del Espíritu Santo activa en nuestra vida. Número 3, lleno de gracia. La gracia de Dios. Hay una gracia, hay un manto de gracia. Es algo sobrenatural. Cuando tú, no sé si usted lo ha experimentado, lo hemos experimentado cuando tú llegas a un lugar y a lo mejor la persona está de malas o vas a comprar en algún lugar, pero hay una gracia especial de parte de Dios en tu vida. Que la persona que a lo mejor acababa de atender a alguien más de mal humor, pero cuando le toca atenderte a ti, te atiende con buen gusto y aún mejor que a otras personas, y los demás se te quedan viendo como diciendo, ¿y este qué? ¿Verdad? ¿Quién es que le tratan tan bien? Porque hay un manto de gracia del Espíritu. Y cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú estás lleno de la gracia de Jesucristo, y donde quiera que te pares, la gracia de Dios te abre todas las puertas de bendición. Número 4. Repito, número 1, llenos de fe. Número 2, llenos de la persona misma del Espíritu Santo. Número 3, llenos de gracia, la gracia de Jesucristo. Número 4, llenos de poder. Esto es lo que produce la llenura del Espíritu Santo, llenos de poder. Es interesante que, por eso quise leer primero la parte de el capítulo 5, porque ahí nos habla de cómo los apóstoles, ¿verdad? Los meros, los que caminaban con Jesús, ellos hicieron grandes milagros y señales. Aún Pedro salía y la gente ponía a las personas enfermas y endemoniadas, y cuando la sombra de Pedro, por causa de la luz, tocaba esos cuerpos, eran sanados, eran liberados. Y la gente decía, no, wow, los apóstoles. Pero alguien que no era un apóstol, o que no había sido un apóstol llamado directamente por Jesús, no se había visto un milagro así. Y aquí vemos a este hombre, un pequeño servidor, si lo podemos decir así, que tal vez tú te veas como alguien insignificante dentro del cuerpo de Cristo, pero para el Espíritu nadie es insignificante. Y vemos cómo aquí Esteban, lleno de gracia, lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales en medio del pueblo. Y eso es ese es nuestro corazón, el corazón de mi esposa y mío, que tú como creyente, tú y yo como creyentes en Dios, en Jesucristo, caminemos en la llenura del Espíritu, y que el poder del Espíritu se manifieste en nuestras vidas donde quiera que estemos, donde quiera que nos paremos y oremos, y el poder de Dios sea manifestado, llenos del poder. Número 5. Lo que produce la llenura del Espíritu Santo. Lleno de sabiduría. Llenos de sabiduría. Necesitamos la sabiduría de lo alto. Necesitamos sabiduría del Espíritu. Y el Espíritu mismo es quien nos hace sabios. Por eso es importante que nosotros estemos conscientes, que nosotros estemos conectados en nuestra oración diaria, en nuestra comunión diaria, que nosotros caminemos en una conexión íntima y profunda con el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Y esto es lo que Dios me hablaba acerca de
de esta historia. Esteban, un servidor dentro de la comunidad, pero un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de la persona del Espíritu, lleno de la gracia de Dios, lleno del poder de Dios y lleno de sabiduría. Y todo esto, ¿en qué termina? ¿En qué redunda todo esto? ¿En qué se consume todo esto? Bueno, el Espíritu Santo hará a través de ti, a través de mí y a través de cada uno de nosotros los creyentes. El Espíritu Santo quiere manifestarse a esta generación. Y nosotros somos el canal para manifestarlo. Y yo quiero que en esta hora podamos orar juntos y pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que ya está en nosotros, que Él venga y obre, quite todo estorbo, quite todo impedimento, quite todo aquello que nos limita, toda barrera que se levanta, todo muro que se levanta y que trata de impedirnos alcanzar ese propósito, alcanzar esa vida, alcanzar esa llenura. Y solo rendirnos a Él y permitir que Él empiece a obrar en nuestro interior de una manera sobrenatural y extraordinaria. Yo quiero pedirle a mi esposa que me ayude a orar y juntos vamos a pedirle esto al Señor, por favor. Ahí en tu lugar cierra tus ojos. Para terminar, quiero decirte que tú puedes ser una persona como Esteban. Y no importa dónde tú estés, ahí es donde el Señor también quiere utilizarte. En tu casa, quiere utilizarte, en tu trabajo, quiere utilizarte. Pero lo más importante es que tú estés lleno de su Espíritu Santo. Como Esteban tenía una disposición en su corazón de servicio. Y ese corazón de servicio y también de amor profundo para el Señor. Eso es lo que lo ayudó a poder desarrollar todo su ministerio. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque tú nos permites estar este tiempo juntos. Gracias, Señor, porque tú no ves, Señor, si estamos preparados o no preparados, Señor. Padre, tú miras el corazón, Señor. Padre, desde antes, Padre, desde la fundación del mundo, Señor. Padre, tú ya nos habías escogido. Desde el vientre de nuestra madre, Señor, tú ya nos habías escogido con un propósito divino y establecido en esta tierra. Señor, pero queremos tener un corazón dispuesto de servicio a ti, pero sobre todo de amarte a ti sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Que podamos, Señor Espíritu Santo, poder, Señor, servirte. Señor, como te amamos a ti, también servir al prójimo. Y en este tiempo que estamos en casa, aun cuando tomamos nuestro teléfono, Señor, y le hablamos a las amistades, a cada persona que está en Cristo, Señor, o cuando oramos por alguien, Señor, que tengamos esa disposición, Padre, pero sobre todo que seamos investidos, Señor, de tu Espíritu Santo. Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos para que tú uses nuestra vida, Señor. Pero primero que nada queremos ser llenos de ese poder de tu Espíritu Santo. Queremos tu sabiduría. Queremos, Padre, ser llenos de tu Espíritu Santo todos los días, Padre. Y caminar en tu perfecta voluntad, Señor. Aquí está nuestra vida. Y si tú estás ahí en casa, dile al Señor, aquí está nuestra vida. Úsala, Señor. Úsala, Padre, para tu gloria, para tu honra. Pero, Padre, llénanos, Padre, con esa sabiduría, con ese poder. Enséñanos, Padre, para poder llevar a cabo tu propósito divino en esta tierra. Y que podamos ser de bendición a todos aquellos que nos escuchan, Padre.
porque a Esteban no le importaba, Dios, que estaba sirviendo las mesas, Señor. Padre, era un servidor genuino. Señor, que donde tú nos pongas, Padre, podamos servirte con esa excelencia. Ahora que estamos en casa, podamos servir a la gente que está en nuestra casa, a los que amamos, Señor, dentro de la casa, Padre. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos amas tal y como somos, Señor, porque tú nos utilizas, Padre. Y en esta tarde muy en especial, volvemos a levantar a cada persona que tiene necesidad en este tiempo. Señor, en esta cuarentena, Padre, toda necesidad, que esté enfermo, Señor, que aún esté padeciendo necesidad, Señor, tú la conoces toda. Señor, pedimos que tú vengas y traigas sanidad, que traigas medicina, que tú traigas, Padre, la provisión, Señor, porque como cantábamos al principio, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Aún aquellos que están angustiados, que están preocupados, dice que tú nos guiarás por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Señor, en pastos deliscados, Señor, tú nos pastorearás. Señor, ven en esta tarde, Señor. Trae descanso, trae reposo, trae confianza y trae esperanza. Señor, de manera, Padre, que nosotros podamos descansar en ti, podamos entrar en esa paz, en esa confianza. Pero también, Señor, tu palabra dice que tú llevaste toda enfermedad a la cruz del Calvario y que por tus llagas hemos sido sanados, Padre. Señor, en esta hora enviamos tu sanidad a toda persona que lo necesite en este día. Señor, que tu sanidad, Señor, sea completada en ellos, Padre. Que toda persona que está pasando por dolores, Padre. Señor, tú ya llevaste todo dolor en la cruz. Señor, Padre, aquellos que están padeciendo miedo, dice tu palabra en Jeremías, que tú tienes planes de bien y no de mal. Jeremías 29:11. Tú tienes planes de bien y no de mal para darnos un futuro, Padre. Yo en esta hora te pido, Dios, trae reposo, trae descanso, trae confianza, trae esperanza, Señor. Y que podamos descansar en tus promesas y en tu palabra que es verdadera, Señor. Padre, yo te pido que abraces a cada uno de tus hijos ahí en su casa. Señor, que el abrazo del Padre los sostenga, los levante, los fortalezca. Señor, traiga consuelo. Y sobre todo, tu amor, Señor, esté en medio de nuestras vidas, Padre. Te bendecimos y te honramos a ti, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso. Padre, porque tú eres el Dios que siempre está presente, el omnipresente. Tú también eres nuestro Dios omnisciente, el que todo lo sabe, Padre. Tú sabes y conoces los tiempos, Padre. Pero esperamos en ti, esperamos en tus promesas, Señor. Y también confiando en tu palabra, que es verdad. Gracias, papá. Te bendecimos y te honramos a ti. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y te animamos, amada familia en Cristo, ten fe, ten fe. Acércate al Espíritu. Si nunca has entablado una relación con el Espíritu, puedes empezarla ahora. Acerca y dile, Espíritu Santo, quiero conocerte más. Quiero que tú hagas tu obra completa en mi vida, para la gloria del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, les amamos y nos vemos en la próxima. Amén.